¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Gerardo. Agradecemos tu participación y bueno, pues como dice Alex, esto es un tema, no es un problema, pero es un tema que es importante que tengamos el conocimiento porque es una muy buena herramienta para hacer crecer nuestros negocios, ya que en ellos pues utilizamos mucha tecnología y esto es lo que más encarece, digamos, el tema de los activos de cualquier hospital. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Si quieres decir algo anticipadamente o empezamos con las preguntas. Sabemos que vienes de una arrendadora y bueno, lo que vamos a tratar de entender es el modelo de lo que es el leasing y cómo poderlo aplicar en los hospitales veterinarios. Ujú. Es correcto, muchas gracias. Pues bueno, primeramente, gracias por la invitación. Así como había comentado con Iker y con varios aquí presentes, me parece muy importante comenzar la sesión con el comentario de que, bueno, el giro veterinario realmente y el porqué también de la sesión es muy importante informarnos, ¿no? Creo que con el pasar de los años y personalmente lo he visto mucho, es muy importante explicar y dar a conocer simplemente, el motivo de la sesión, como lo comentamos con Iker, que sea como algo a grosso modo, ¿no? Ver diferentes, tanto cantidades como conceptos y aclaraciones, que hay por ahí muchas dudas. Entonces, digo, encantados al final. Me comentaron que por ahí van a pasar mi contacto personal. Si alguien quisiera ver ya algo a profundidad, algo en específico en su hospital o clínica, con mucho gusto lo podemos analizar y revisar. Muy Eh, Quiero comenzar desde lo más básico, el tema del arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues es la renta de un activo. En bien. este caso, digo, y voy a estar haciendo el ejemplo muy acotado a lo que es el sector médico veterinario, pues sería el arrendamiento en este caso de equipo médico, ¿no? Que es lo que más se busca. Se puede arrendar desde mesas de trabajo, equipo de anestesia inhalada, rayos X, tomografías, equipo de endoscopía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el arrendamiento o por cuál es el principio básico? Que usted, como cliente, como empresario, como persona física, la idea de arrendar algo es porque es un activo productivo, ¿no? Entonces, yo voy a rentar algo que a mí, como empresa, o que en este caso como hospital o como clínica veterinaria, me va a ayudar a mejorar mis servicios, me va a ayudar a ampliar mi gama de servicios, o dicho de otra forma, brindar un servicio que antes no daba, ¿no? Muy sencillo. Voy a querer arrendar un equipo de rayos X, pues justamente con el objetivo de ahora yo brindar este servicio o traer el especialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto indica que obviamente conforme va pasando el tiempo, gracias a tener este nuevo activo productivo, pues uno empieza a generar más utilidades, ¿no? Entonces, el principio básico del arrendamiento, ¿dónde culmina? Con que la adición de este servicio que va a brindar el activo productivo hace que se pague solo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Yo no tenía antes unos rayos X, ahora doy unas, no sé, 8 o 10 tomas semanales, ¿no? Por 800 pesos. La toma significa que yo semanalmente ahora voy a ingresar a mi negocio 8,000 pesos semanales y que, pues bueno, obviamente esto me ayuda a hacer el pago de la misma renta, ¿no? Ujú. De ser Oye, posible, Gerardo, y si, mira, si te parece, eso ya digamos que es un poco bajar a los números, ¿no? Entonces, si te parece, te voy haciendo unas preguntas que creo que son las preguntas que saldrían desde la base de lo que es un leasing, y si claro, quieres lo vamos bajando allá a números de manera práctica, ¿no? Entonces, perfecto. bueno, empezamos por entender lo que es un arrendamiento, que es lo que ya nos estás tú comentando, pero que es un leasing o arrendamiento, que básicamente es el mismo concepto, y luego escuchamos algo que es arrendamiento puro o arrendamiento financiero. ¿Nos puedes dar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, la diferencia que existe en esto es meramente que el arrendamiento puro es justamente el concepto y el esquema de pura renta sin una compra obligatoria del activo que se está arrendando. El arrendamiento financiero como tal es cuando al final hay una compra del mismo, tal Con cual. un valor residual del equipo, bueno, Ex- del bien, ¿no? Exactamente, ¿no? O que estás tú forzado a hacerlo, ¿no?
Por lo general, el arrendamiento puro tal cual es justo la renta del mismo. O sea, cuando hablamos entonces de un arrendamiento financiero, es yo doy un anticipo por un equipo, doy unas mensualidades y en ese mismo contrato yo me obligo, digamos, a adquirir el bien al finalizar el término del arrendamiento. Ese es el Exactamente. arrendamiento financiero. Y el arrendamiento puro yo pago como una renta por el equipo, termina el plazo y el equipo se devuelve, Sí, ¿cierto? al término, ahora sí que depende de las arrendadoras, justamente. Generalmente las arrendadoras pues pueden brindar ciertas opciones, ¿no? Una es que te quedes con el activo, otra es obviamente hacer la parte de la compra del activo, otra puede ser, hay arrendadores, digo, depende del sector y depende del arrendamiento. Lo más popular en este caso, o este ejemplo que quiero dar es como por ejemplo en los autos, ¿no? Que es donde más se ha popularizado el arrendamiento. Hay arrendadoras que usan el esquema de me regresas el auto y yo te voy a arrendar uno nuevo, a lo mejor una camioneta, no sé, 2026, pasan 3 años, tú la devuelves y entonces te van a pasar otro auto ya del año, ¿no? Como este tipo de esquemas de devolución por algo más nuevo, ¿no? También hay arrendadoras que justamente no dan la opción a compra como tal y la arrendadora pues se dedica a lo mejor a venderlo, ¿no? Por aparte. Depende mucho el caso de las arrendadoras. Ahora, depende del tipo de bien, o sea, depende del activo, el tipo de arrendamiento que aplica. O sea, porque, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de un auto, pero al final de cuentas un auto, pues, tiene un valor de reventa, ¿no? O sea, todos los equipos o todos los activos pueden ser susceptibles a tener uno de los dos tipos de arrendamiento o hay características del activo que lo hace más aplicable a uno financiero que a uno puro. Ahí es una pregunta muy puntual, de hecho es muy buena, que creo que ahí también hay mucha confusión. Te pongo el ejemplo básico, ¿no? En el tema del arrendamiento puro como tal, hay una cantidad topada que por ley fiscal no puedes deducir tú más de X cantidad masiva, ¿no? Entonces, justamente depende también mucho de qué es lo que uno busca. ¿No? A lo mejor nosotros en la parte del arrendamiento, por ejemplo, y aterrizándolo al equipo médico, hemos visto que realmente, por ejemplo, un arrendamiento a 3 años de una máquina de anestesia inhalada, pues uno no va a buscar a lo mejor probablemente regresarla, uno sí quiere hacer la adquisición. ¿Por qué? Porque pues es un equipo con el cual uno ya está capacitado, tanto su personal del hospital y de la clínica, como también la tecnología no estaba avanzando tan rápido como para cada 2, 3 años estar cambiando todo el equipo, ¿no? Ahí personalmente me toca visitar muchos hospitales y clínicas y me toca ver, por ejemplo, aparatos de rayos X que siguen siendo de los pesadísimos que traen la base de acero, inclusive, que tienen 20 años funcionando y entonces pues siguen en la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Obviamente, conforme va pasando el tiempo pues uno depende también de qué es lo que quiere adquirir para su depreciación, ya sea como persona moral o como persona física. Yo aquí antes, igual que puede ser que estén en las preguntas y me voy a adelantar un poco, que Ujú. me preguntaba Iker muy puntualmente que separáramos justo la diferencia entre una compra de contado, sacar algo a crédito y sacar algo en arrendamiento, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de qué figura tengamos. Muchos doctores, por ejemplo, están en el régimen de RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, y tiene ciertas ventajas en el tema fiscal y pues en el tema de deducciones casi no tiene, porque casi no paga impuestos, ¿no? Entonces, también en la parte de un crédito bancario, por ahí hay una, que igual si la podemos compartir en grande para que exactamente la vea la gente. Este meramente es un ejemplo genérico, es un ejemplo justamente con un formato que, digo, igual me voy a ir explicando las diferencias para que creo que lo podamos ver más rápido, ¿no? Muy sencillo, si empezamos con el costado izquierdo, es la compra de contado, ¿no? Obviamente no tiene una tasa anual. Aquí yo el ejemplo que comentaba es de 400,000 pesos, ¿no? Que es una cantidad que vemos seguido en el tema del arrendamiento de equipo médico veterinario, ¿no? No hay una comisión por apertura, uno se lo compra al proveedor directamente, ¿no? De contado. El seguro del equipo, muy importante, que casi nadie contempla, pues aquí es responsabilidad de uno, ¿no? Contratarlo y pues ver qué tipo de seguro
contrata para tanto su equipo como para su local, como para todo lo que tiene de activos adentro, ¿no? No hay un pago mensual, no hay un pago total referenciado. Aquí la base, aquí que es lo importante del ejemplo, es cuál es la ventaja de cada uno en el sentido de cómo son diferentes, ¿no? Que esto es creo que el punto principal. Aquí simplemente en el de contado solamente es la depreciación. El artículo 34 de la ley de ISR nos marca que hay una depreciación del 10% anual hasta depreciar el total del equipo. Entonces, como es un 10%, cuando uno compra de contado, pues te tardarías 10 años en depreciarlo, ¿no? En tener esa deducción. Entonces, aquí tenemos una deducción acumulada en 3 años como referencia aproximadamente de 120,000 pesos. También el otro, el ahorro fiscal que tenemos es del ISR, es aproximadamente un 30%, que es esa cantidad del 36,000 pesos. Y ahorita van a ver cómo hago la diferencia entre el costo neto a 3 años, que es la referencia, que son los 364,000 pesos, ¿no? Ahora, en esta parte de, pues obviamente no requiere garantías ni historial crediticio, uno tiene el dinero, lo compra al proveedor. ¿Qué es el impacto que tiene una compra de contado? La liquidez. Aquí es algo muy importante porque, y quiero como ilustrar un ejemplo completo que me tocó vivir con clientes el año pasado, justamente ahí en León. El año pasado, pues, y cada año estamos teniendo lluvias torrenciales en diferentes partes de México, principalmente en Querétaro, se vio muy afectado el año pasado. Y el ejemplo es que varios doctores se acercaron conmigo y me dijeron, oye, se inundó desde el TEC de Monterrey, diferentes zonas de Querétaro, etcétera, etcétera. Se inundó mi clínica, el equipo médico, en su gran mayoría ahorita todo es eléctrico, todo se les echó a perder, pérdida total. ¿Por qué les comentaba lo del seguro? Porque justamente estos doctores me comentaron, nunca pensé en eso, nunca pensé en asegurar mi equipo, no lo tenían asegurado, por ende, ahora sí que es yo siempre les digo, ¿no? Sale más caro el caldo que las albóndigas. Ahí justamente el seguro del equipo hubiera cubierto en gran parte o en gran porcentaje este tipo de casos. Total, no lo tuvieron. ¿Y qué pasa en una compra de contado, no? Suceden este tipo de cosas y ¿qué necesita hacer uno en su clínica o en su hospital? Reparar los daños. Entonces, obviamente aquí el impacto en liquidez es altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se descapitaliza de inmediato y en la parte de la propiedad del equipo, pues sí es inmediato, ¿no? Obviamente la propiedad del equipo, que es algo aquí muy importante señalar, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Pues mediante una factura, ¿no? La factura es lo que me da a mí como persona o como tanto persona moral como física, la propiedad del equipo, ¿no? Pasando al siguiente ejemplo, para compararlo con un crédito bancario, colocábamos la información de dos tipos de créditos, porque también hay mucha confusión en este tema. Cualquier cosa, ¿no? Oye, no tengo los 400,000 pesos para la adquisición de este equipo que quiero. Muy fácil, saco un crédito, ¿no? Hay dos tipos de créditos que son los más populares. El crédito bancario, ya sea personal o pyme, varían mucho, por eso la tasa también es muy variable. En esta parte de los créditos personales es cuando uno opera como persona física con actividad empresarial, como reciclo, etcétera, etcétera. Y el crédito PYME es cuando ya justamente es lo que se otorga a una persona moral, ¿no? A una figura de una empresa bien constituida, ¿no? Las tasas varían mucho, por eso también es un rango muy amplio, de 18 a 35%, que es lo que ahorita hemos observado en mercado. Y pues obviamente al sacar un crédito, uno tiene que dar un pago, un enganche, hay un desembolso inicial también. Entonces, ¿qué otro costo tenemos? Pues una comisión por apertura, más o menos es un 3% del monto total a financiar. Y aquí el seguro del equipo como tal sigue siendo responsabilidad de uno. ¿Por qué? Porque el banco, pues tú vas a solicitar el préstamo, es para un activo productivo, sí, es un préstamo personal, lo que sea, pero a final de cuentas uno cae en la responsabilidad de contratar el mismo seguro, ¿no? Para cuidar al equipo. Además, hay un cobro por lo general en todos los créditos, tanto personales como pymes, que es un seguro interno por si uno fallece o hay diferentes situaciones, el banco pueda tener de dónde cobrarse, ¿no? Ese crédito que se otorgó a la persona. Hay un cierto pago mensual, ¿no? Aplicando una tasa referencia. Este ejemplo que estamos viendo es a 3 años, por eso hice 36 meses. ¿Cuál es el monto total pagado en 36 meses? Me costaba 400,000, ahora me va a costar 464, pero más el desembolso inicial, el desembolso total a 3 años referencia, nos da el costo total
de 571,700, ¿no? Entonces, ahora entremos en la deducción otra vez. ¿Qué es lo que aquí podemos deducir con un crédito? La misma depreciación. ¿Por qué? Porque yo le pedí dinero al banco y al final de cuentas yo le compré al proveedor, ¿no? Entonces, sigo haciendo esa depreciación. ¿Qué es el extra que uno puede deducir cuando es un crédito? Los intereses, que es una parte mínima, ¿no? Siguiente sección tenemos pues, la deducción acumulada en 3 años, que nos da este total de 264,000 aproximados. Sigo el ejemplo, ¿no? Todas las cantidades son aproximadas. Serían los 120,000 que tenemos a mano izquierda justo de una depreciación, más aproximadamente 144,000 de intereses. Esto en un plazo de 3 años. Entonces tenemos un mismo ahorro fiscal del 30% aproximado de referencia de ISR, que en costo neto, ya después de las deducciones, lo que íbamos a comprar en 400 nos terminó costando 492,500, ¿no? Entonces ahí pues vemos una diferencia. Ahora, aquí es donde entra un poquito ya lo complicado, ¿no? ¿Qué garantías necesitamos para, primero, que un banco me pueda otorgar un crédito y por este monto? En esta parte, pues suelen ser exigentes y más ahorita con los últimos gobiernos que ha estado cambiando mucho el tema, pues obviamente de la economía en México. Hay que tener un buen historial crediticio sólido. Hay que presentar un aval, que aval es la figura que quien pone un bien inmueble en garantía y o también garantías reales, ¿no? Hay veces que en los préstamos para sustentar la operación, pues hay que poner en garantía un auto o otro tipo de garantía, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, pues aquí el impacto en la liquidez de uno como dueño de un hospital o de una clínica, como en es el caso de ustedes, pues también sigue siendo al final de cuentas alto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer el trámite de solicitud, hay que pagar las comisiones por apertura, hay que pagar los diferentes seguros que se tienen, hay que de todas maneras pagar también un enganche y a final de cuentas uno sigue pagando esas mensualidades sin ese beneficio, al igual que ahorita veremos con el arrendamiento del tema de las deducciones. Entonces, la propiedad del equipo, para terminar el ejemplo, también sigue siendo inmediata, ¿no? En el tema de que uno, volvemos a lo mismo, yo solicito dinero del banco como un préstamo, ya sea personal o pyme, y pues a final de cuentas hago la compra con el proveedor, ¿no? Aquí dice con gravamen a favor del banco, ¿por qué? Porque muchas veces también, pues te dicen, oye, este préstamo con qué enfoque va, oye, pues va a ser para la compra de tal activo, ok, pues la garantía entonces, a lo mejor la factura, que eso también por eso dice aquí con gravamen a favor del banco, puede ser que la factura te la retenga el banco y hasta que tú terminas de liquidar el activo es entonces donde te hacen la entrega de la factura original y de los diferentes documentos, ¿no? Y finalmente en el tema del arrendamiento puro, ¿no? ¿O qué observamos? La tasa también tiene un cierto rango amplio, ¿no? Varía según el cliente, varía según la arrendadora. Más o menos están todas entre un 25 y un 35%. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una comisión por apertura, sí, en las arrendadoras todas manejan una comisión por apertura o gastos administrativos de arrendamiento, ¿no? Varía también según la arrendadora. Aquí el seguro del equipo, ¿qué pasa con, por ejemplo, nosotros como en arrendadora Tristán? Al final de cuentas es un gasto deducible. Nosotros que ya llevamos años en el sector, pues justamente lo cotizamos como parte de una cotización que vamos a presentar hacia nuestros clientes, porque es algo muy importante, ¿no? Volvemos a lo mismo. La parte de nosotros como arrendadora de asegurar el equipo es por un bien mutuo, ¿no? Yo como arrendadora, que soy el dueño del equipo, porque soy quien compra el activo, yo me aseguro que tú, suceda lo que suceda, digo, es una cobertura amplia lo que se suele manejar. Si sucede el caso, por ejemplo, de inundaciones, a final de cuentas, el seguro me va a pagar a mí y yo estoy cubierto por esa póliza, ¿no? Y mismo caso el cliente, ¿no? Uno cuando se acerca con una arrendadora, en este caso, por ejemplo, con nosotros arrendadora Tristán, el seguro, si el día de mañana sucede el caso que les daba el ejemplo de las inundaciones que les comentaba, entonces se paga la parte del arrendamiento con parte de la póliza y a final de cuentas ya no se afecta doble al cliente, ¿no? Me comentaron, y les pongo el ejemplo, clientes que en su momento hay arrendadoras que lo dejan igual la responsabilidad del cliente y pues si el cliente no sabe, pues a final de cuentas no se asegura, ¿no? ¿Y qué vuelve a pasar? Si sucede un caso de estos, pues el cliente obtiene dos deudas y me preguntarán por qué dos deudas.
Una, porque se tiene pendiente el pago del arrendamiento, que es un plazo forzoso de 36, 36 rentas que estamos viendo, por ejemplo, en este caso. Y además, pues se queda sin equipo productivo, ¿no? Que en este caso, que era lo que estábamos comentando, el arrendamiento va pues en un activo que me va a ayudar a producir más utilidad, ¿no? Entonces, pues se vuelve un doble problema, ¿no? Afortunadamente hemos logrado asegurar a todos nuestros clientes y es la parte importante también de conocer esta parte, ¿no? Pago mensual, pues una referencia ilustrativa, como comentábamos, hay una cierta mensualidad por 36 meses. El total que nos da son 603,700. Hay un desembolso total que es justamente este mismo. Ahora, ¿cuál es la base de la deducción? Volvemos a lo mismo. En el pago de contado es solamente la depreciación. En los créditos es la depreciación más el tema de los intereses y aquí con el arrendamiento es el 100% de la renta mes con mes. Uno está haciendo, el arrendamiento es una estrategia como tal, fiscal, para justamente llevar esta deducción como un gasto que se va haciendo como tanto persona física como persona moral mes con mes, ¿no? Es un gasto que uno hace en un cierto lapso de tiempo, el cual, como va directamente a su actividad en el cual están registrados ante el SAT, pues obviamente es un gasto deducible, ¿no? Por eso básicamente es algo que se deduce mes con mes. ¿Cuál es la deducción acumulada en estos 3 años? Los mismos 603,700. No solamente es el tema de la deducción de depreciación. Aquí no se lleva eso, sino se lleva, obviamente, como les comenté, la renta mes con mes. Hay su ahorro fiscal pendiente también, que es otro que se ataca, es el ISR. Y el costo neto ya es tomando en cuenta las deducciones, pongamos mucha atención aquí, sobre 400,000 pesos, que está el ejemplo, el gasto neto aproximado en este ejemplo son 422,600. Entonces me dirán, oye Gerardo, pues ¿cómo es posible que mi costo neto a 3 años, pues me sale mejor arrendarlo que tomarlo en crédito? Y sí, la gran mayoría, no digo que todas, no puedo generalizar, sin embargo, la gran mayoría de ocasiones siempre es mejor arrendar. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, uno de los tipos diferentes de gastos y de las diferencias que hay con créditos bancarios, tanto en préstamos personales como en pymes, ¿no? Las tasas son muy variantes y solamente tienes el tema de la deducción por depreciación y el tema de intereses. Aquí es el 100% de la renta. Ahora, ¿cuál es la diferencia en un arrendamiento? Que la garantía, ¿cuál es? Pues el propio equipo también. ¿Por qué? Porque justamente de quién es la propiedad del equipo en un arrendamiento, de la arrendadora, porque es quien compra el activo. ¿Y cuál es el impacto en la liquidez de un hospital o clínica a la hora de hacer un arrendamiento? Muy bajo. ¿Por qué es muy bajo? ¿Por qué? Porque se da un pago inicial muy chico al inicio, contemplando los gastos, como le comentábamos, ¿no? Comisión por apertura, los administrativos por arrendamiento, el seguro y pues la mensualidad que a uno le toca pagar, ¿no? Y son pagos distribuidos. Entonces, en esta parte, la propiedad del equipo es del arrendador durante el contrato y justamente ahí es donde estábamos comentando al principio en las preguntas, en la diferencia, ¿no? Del arrendamiento puro financiero, justamente digo, para no hacernos mucho bolas con tanta información justo el día de hoy, básicamente uno al final del plazo, pues uno decide si se lo queda, si no se lo queda, si lo regresa, si justamente, pues obviamente renueva el arrendamiento y demás, ¿no? Hay diferencias, vaya. Ok. Entonces, aquí simplemente para cerrar, y creo que también habrá más preguntas al respecto, Ujú. esto vuelvo a lo mismo, ahora sí que son tasas de referencia que hay en el mercado actualmente con valores ilustrativos y es aquí algo muy importante que quiero cerrar con este comentario para pasar a las preguntas, es, hemos visto mucho que el sector médico veterinario, justamente, y por eso estamos aquí nosotros, debe un poquito, como hemos visto durante los últimos años, profesionalizarse, ¿no? Me comentaba el otro día un cliente, oye Gerardo, pero yo a final de cuentas tengo muy buena línea de crédito bancaria. Le digo, sí, pero ¿cuánto te prestan? ¿No? Pues 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos el día de mañana los puedes ocupar para otra cosa, ¿no?
Para eso están las arrendadoras, para justamente hacer la compra de ese activo sin que uno tenga que descapitalizarse, ¿no? Entonces, en esa parte es muy importante. Nosotros, justamente digo, las arrendadoras, muchas también tienen requisitos, que ese es también el otro punto que luego sé que se pregunta mucho, ¿cuáles son los requisitos con una arrendadora? Varían, hay arrendadoras, por ejemplo, que no toman en cuenta en el sector las características de cómo un médico veterinario y un hospital o cómo se opera una clínica y cómo son los tipos de ingreso, ¿no? Que es luego también mucho en efectivo, ¿no? Entonces, luego también es mucho esa parte, ¿no? Cómo el médico veterinario realmente no tiene esa accesibilidad luego tanto a créditos con buena tasa. ¿Por qué? Porque hay muchas, ahora sí que hay muchos ingresos que también se hacen en efectivo, ¿no? Hay muchos, obviamente, que sé y que conozco perfectamente y que están aquí presentes, que ya están mucho más profesionalizados, que han visto los beneficios justamente de crecer y de constituir una persona moral, ¿no? Como empresa y que con esos ingresos y con ese historial, pues obviamente ya se pueden, obviamente, ser acreedores a tasas muy buenas y a créditos muy buenos bancarios. No quiero dejar aquí de más el decir que obviamente cada uno, vuelvo a lo mismo, es un escenario completamente diferente. Yo personalmente, el comentario que doy mucho con nuestros clientes y con los que no son clientes también de nosotros, es que analicen mucho las compras de contado. Personalmente, ahora también que estaremos por allá en León, me toca mucho que por las promociones quieren comprar todo de contado y dan el tarjetazo. Hay algo muy importante, el día de mañana, cuando uno no pueda pagar la tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito tienen tasas de interés que suben y que pasan de más del 60%. Entonces, luego uno por hacer una compra de contado, se queda sin liquidez y el día de mañana para pagar una tarjeta de crédito por compras también, porque uno ve un buen descuento y resulta pagar algo más caro. ¿Por qué? Porque también esa misma tarjeta de crédito tiene un pago mensual y si uno no lo cubre, va a cubrir el más o menos suelen ser el 66% el CAT total de las tasas en las tarjetas de crédito, ¿no? Que más o menos estamos hablando que es entre un 5 y un 6% mensual. Entonces, si tienen preguntas, sé que aquí por el chat las pueden estar mandando. Con todo gusto las puedo ir resolviendo. Mira, Eh, yo te quiero preguntar algo. O sea, un equipo médico, hay equipos médicos que necesitan un mantenimiento continuo. Es claro. cuando ustedes dan por arrendamiento un equipo, ¿qué pasa con esos mantenimientos preventivos que necesita el equipo? ¿Ya van dentro del contrato? ¿Están incluidos en la mensualidad? ¿Se tienen que hacer aparte? ¿Cómo se maneja? Es muy buena pregunta eso. Nosotros personalmente, como Renovadora Tristán, con los socios comerciales que ya tenemos como proveedores oficiales, que si me lo permiten pudiera decir un par de nombres, no sé si haya tema, los conocen muy bien. Por ejemplo, es Dayco, que lleva muchos años, Synapsis Medical, entre otros. Nosotros, a la hora de la entrega del activo, justamente les pedimos una hoja garantía. La hoja garantía viene con todos los equipos que se están arrendando en este momento hacia nosotros como arrendadora y que cedemos al cliente, en donde nos muestra cuáles son los servicios que tienen incluidos en sus garantías. Muchas veces van incluidos ciertos servicios de mantenimiento o los primeros sin costo alguno, justamente por hacer el arrendamiento también con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? No están incluidos en la mensualidad. ¿Por qué? Porque justamente algo que hemos observado mucho también es que en el equipo médico no se requieren como tal tantos mantenimientos, ¿no? Si estuviéramos hablando, y vuelvo a poner ejemplo de un auto, pues sí tiene cada cierto kilometraje, tiene cada cierto chequeo, tiene que cuidar una cierta garantía, ¿no? Nosotros sí cuidamos mucho a los clientes y en esta parte exigimos muy fuertemente a los proveedores que les den esa atención a ustedes desde una correcta instalación del equipo, una correcta capacitación del equipo y también en esta parte de mantenimiento hay de dos, que el mantenimiento preventivo les comenten desde un inicio cómo se va a llevar a cabo con dicho equipo cada cierto tiempo y que si tiene un costo, que en ocasiones no lo tiene, y si no lo va a hacer el mismo proveedor,
muchas veces en la capacitación también les comentan cómo hacer el servicio de mantenimiento correctivo o qué puntos ahora sí que exactos checar del equipo para saber si entonces va a requerir o cómo prevenir un mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el equipo se descompone? ¿Qué pasa con esas rentas ese compromiso de rentas, el equipo no está operativo, no es productivo? ¿Qué pasa si un equipo que tienes en arrendamiento se descompone? ¿Qué pasa con el pago de las rentas y qué pasa con esa reparación del equipo? Muy buena pregunta también. Y en esto voy a dar un ejemplo muy sencillo. Volvemos a lo mismo, el arrendamiento es una renta, ¿no? Entonces, él es por un periodo de tiempo. El tiempo no para. Si por alguna razón el activo se descompone, yo les puedo platicar nosotros cómo operamos. Nosotros simplemente hoja de garantía, nos vamos tal cuál es el error o ha sido el mal funcionamiento a lo mejor del equipo y volvemos a lo mismo. Si se llevó una correcta instalación y un correcto mantenimiento preventivo, no debería de por qué fallar, ¿no? Si hay ciertas fallas que no las cubre la garantía, el cliente, pues obviamente, pues la renta como tal sigue corriendo. Esa sí, pues obviamente se sigue pagando, ¿no? En lo personal también, hablando desde mi experiencia y justo aquí en el sector, no nos hemos enfrentado a una malfunción que termine por decir, ¿sabes qué? Se descompuso en totalidad el equipo, ya no funciona. Lo único que ha sucedido es, por ejemplo, nos pasó muy específicamente con una máquina de anestesia que un monitor estaba como parpadeando. Se revisó la hoja garantía, justamente no tenía por qué presentar durante el primer año algún tipo de error o mal funcionamiento con los monitores. Por obvias razones lo dejan de ocupar, checamos con proveedor y en ese caso se les hizo el cambio del equipo en su totalidad por uno nuevo. ¿Por qué? Porque fue un error de fábrica y fue un error justamente o un mal funcionamiento directamente del proveedor, ¿no? Entró en la garantía, las garantías suelen ser por un plazo mínimo con nuestros proveedores de un año. Entonces, el primer año, ahora sí que hay para ver y probar y justamente también le exigimos esta parte a nuestros proveedores de que el servicio de postventa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja también realmente de arrendar un equipo y que el proveedor no se olvide de nosotros? Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros como arrendadora, como somos dueños del equipo, a mí no me conviene que en algún mes o en algún plazo a ustedes les falle el equipo, ¿no? Desconozco enteramente, y eso también soy muy abierto en esa parte, cómo realmente operen otras arrendadoras, desconozco en esa parte porque la gran mayoría de arrendados que no están en el giro, que no atienden este giro como nosotros, es muy fácil lavarse las manos. Nosotros por eso exigimos estas garantías con los proveedores para que sí o sí hay una respuesta inmediata, un cambio o un mantenimiento por parte del proveedor que cumpla obviamente con las garantías y con la calidad del equipo que uno les está comprando. Oye, y otra cosa, como ustedes al analizar el tipo de cliente para aprobar o no el arrendamiento, ¿cuáles son los puntos principales que tienen que investigar de un cliente? O sea, Claro, muy sencillo. Si es una persona moral, voy a tomar ese ejemplo como un hospital, ¿no? Constituido como persona moral. Los requisitos son acta constitutiva o poder del representante legal, su identificación, los últimos tres estados de cuenta bancarios a mes presente. Ahorita, por ejemplo, estaríamos en agosto, serían los estados de cuenta de mayo, junio y julio y les hacemos nosotros como arrendadora de Tristán un chequeo multiburó muy sencillo, el cual se envía por correo, lo hacemos con una plataforma, se llena en 3 minutos con la información de la constancia de situación fiscal, con esos mismos datos. A nosotros nos arroja un resultado y ya el área de análisis y riesgo justamente evalúa todo lo que son el expediente justo con la información del multiburo, ¿no? Básicamente, y en palabras muy sencillas, se analiza obviamente una capacidad de pago, se ujú. analiza el monto total del arrendamiento y el plazo, ¿no? Muchas veces nosotros también hacemos recomendaciones a los clientes, ¿no? Oye, es tu arrendamiento de 400,000 pesos, ¿no? Tomando el ejemplo que veíamos en la tabla. Oye, ¿sabes qué? No hay necesidad realmente del que lo quieras pagar un año. ¿Por qué? Porque las mensualidades te van a subir a 40,000 pesos.
por lo que estamos observando, nosotros podríamos hacer el arrendamiento de este activo a ti en 2 o 3 años, en un plazo mayor, para que esa misma mensualidad no afecte tu flujo, que es lo que estamos observando, ¿no? Que Y ese también por, es algo muy consultativo, que depende de cada cliente. y por ejemplo, o sea, volviendo al ejemplo que pusiste de un equipo de 400,000 pesos, bueno, ya vimos que evidentemente el costo de un crédito bancario es mayor, ¿no? Pero vamos a pensar que un hospital quiere adquirir ese equipo y tiene esas diferentes opciones y ya vimos por qué sí convendría el arrendamiento, pero ¿en qué casos podríamos decir, no, para ese equipo no vale la pena? Porque evidentemente el arrendamiento pues te incrementa el costo del equipo al final del plazo, entre la comisión por apertura y la tasa y luego el valor de residual del equipo, pues a lo mejor un equipo de 400,000 pesos al contado está bien, no te descapitalizas, pero a los 3 años te costó 700,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso podrías decir, sabes que ese equipo, digo, viéndolo desde el otro punto de vista, ¿no? Ese Claro, equipo no claro. me conviene arrendarlo, mejor le invierto, aunque me pegue en el flujo, pero mejor lo compro al contado. Muy buena pregunta también. Muchos, en los casos, y personalmente hablando, hemos observado que realmente equipos de 250,000 pesos hacia abajo, más o menos es algo que no convendría arrendarlo, justamente por lo que acabas de comentar, ¿no? Tasa, beneficio por el plazo, a lo mejor no es la estrategia correcta. Digo, estoy generalizando, ¿no? Digo, sí sería ver obviamente el caso particular de cada quien. Muchas veces, y nosotros también somos muy honestos con los clientes, hemos hecho arrendamientos desde 180,000 pesos y si le decimos a los clientes, ¿sabes qué? O sea, sí te conviene en el tema del arrendamiento por el tema de tú meterle un gasto y sí aprovechar los beneficios fiscales. Sin embargo, no tiene sentido hacerlo en un plazo, por ejemplo, de 3 años, ¿no? Si es una cantidad menor, hazlo durante un año. Entonces, haces un arrendamiento, volvemos a lo mismo, es una estrategia para deducir impuestos. Obviamente tiene su costo financiero, pero lo más importante que le comento a los clientes es hay un costo que muchas veces nadie vemos hasta que nos cae el 20, que es el costo de oportunidad y el costo de no tener el equipo. ¿A qué me refiero? Sé de muchos casos y sé que es alguna práctica muy, muy común en el giro, que clínicas que no tienen, por ejemplo, equipo de rayos X, tienen un hospital cercano y recomiendan, ¿no? Obviamente, oye, ve a sacarte los rayos X, aquí está el hospital, lo referencian y van con mucho gusto, ¿no? Platicaba con un cliente el otro día, más o menos cuántas tomas de rayos X referencias al mes. Y me decía, pues aproximadamente 25 o 30. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad que estamos perdiendo ahí? Pues que uno, por irse por un número, malamente no está viendo su propio número, ¿no? Entonces, y voy a hacer, y si me quieren acompañar con este ejercicio, está muy sencillo. Si tomamos en cuenta estas 30 tomas de radiografías, que más o menos en costo en clínica hospital, sé que varía entre 700, 950 pesos, podemos poner un costo de 800 pesos en promedio. Esto nos da un ingreso de 24,000 pesos mensuales a una clínica, por ejemplo, que no tiene rayos X. Entonces, ustedes me comentan luego, ¿no? Y hablando ustedes en general, ¿no? Oye, pues ahí no me conviene arrendarlo, porque pues a lo mejor arrendarlo me va a salir justamente a 3 años en 600 y cacho, pero con la deducción solamente estoy pagando 20,000 pesos más, que es el ejemplo que mostraba. Entonces, a uno, como médico veterinario, y que lo he visto a lo largo también con los clientes, es con el pasar de los años, uno, como es un negocio, a final de cuentas, la competencia existe. Y es un giro que no me dejarán mentir también, ha crecido muchísimo, ¿no? En los últimos 10 años, me comentaba, ahora sí que el director de una marca muy popular en el sector, es el único giro que a nivel mundial durante los últimos 10 años ha presentado índices de crecimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que alrededor de todo el mundo, el sector médico veterinario ha presentado números positivos.
Entonces, ¿qué significa esto, no? Trasladado un negocio, a un hospital, a una clínica. Que el día de mañana, ¿qué estamos esperando? Más aperturas de más clínicas, más aperturas de más hospitales. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer la inversión, como es de contado, las otras opciones o las otras alternativas que tienes para crecer, o es o un crédito, como lo comentamos, o un arrendamiento. Dentro de esas dos opciones, suele ser mejor, volvemos a lo mismo, no generalizo, un arrendamiento. ¿Por qué? Porque el costo de la mensualidad lo va a estar pagando el mismo activo productivo y eso te va a generar diferentes índices positivos dentro de un negocio. Mayor retención de clientes, adquisición de nuevos clientes y volvemos a lo mismo con un ejemplo que en la práctica ustedes conocen perfectamente. Si la referencia de otras clínicas se vuelve, oye, ¿sabes qué? Ahora la clínica de aquí al lado, ellos sí tienen rayos X, pues también uno adquiere esos nuevos clientes, ¿no? ¿Dónde se queda el cliente que ya no puedo atender? Pues ahora se lo queda quien sí lo puede atender. Que ese es un costo de oportunidad que luego muchas veces no se logra ver, que es algo muy importante. Y para terminar, nada más esta pregunta es, también en las compras de contado, el otro costo que no se suele tomar en cuenta es el costo riesgo escenario caótico, ¿no? Que muchas veces hay que tomarlo en cuenta. Uno hace una compra de contado, pum, ahorita en León, ¿no? O en Acapulco, en los congresos o lo que sea, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué pasó? A lo mejor llega la Cenacica, llega Cofepris, llegan las delegaciones, hay que ver el tema de permisos, regulaciones, y esos son trámites costosos. Las multas también sé que son muy costosas también. Entonces, esa parte de tener ese flujo o esa caja de un gasto aproximado que nosotros recomendamos que tengan, que es de 3 a 6 meses, es más importante tenerlo por si sucede un inconveniente, ¿no? Que tocamos madera y esperemos no le suceda a nadie. Pero ese costo del día de mañana no tener dinero es un costo que no observamos muchas veces. Ok, a ver, ahora déjame preguntarte algo. Bueno, quiero hacer una aclaración. Estamos acostumbrados como tú dices, el modelo más común de arrendamiento es a través de los coches. Nada más saber o entender que cuando tú arriendas un coche, la deducción está topada, ¿sí? O sea, no puedes deducir el 100% de las rentas en lo que es un vehículo, ¿sí? En el arrendamiento puro sí deduces el 100% de la renta, pero en el financiero no. Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿no? Porque o sea, es importante tenerlo claro desde el momento en que decides qué tipo de arrendamiento, porque al final es un costo lo que es un valor que se va a aumentar en el activo. Y otra cosa que te quiero preguntar, si tú haces un modelo, vamos a pensar otra vez en este equipo de 400,000 pesos o de 1 millón de pesos, lo que sea, haces una corrida, sabes cuál tiene que ser el anticipo, cuáles son las rentas, cuáles son todos estos costos financieros, sabes cuál va a ser Ujú. el valor residual y corres tu ejercicio y te das cuenta que pues necesitas optimizar, digamos, esa inversión para que sea rentable o redituable o te produzca lo que necesitas que te produzca. Exacto. En ese esquema de financiamiento, de leasing, perdón, de arrendamiento, el cliente puede aumentar el valor aportado de manera inicial para que las rentas se reduzcan en el largo del periodo contratado. Sí, aquí nada más hay dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en un arrendamiento, por ejemplo, uno puede dar un cierto porcentaje, ¿no? De pago y se arrenda la diferencia, ¿no? Tomando el caso de los 400. Oye, ¿sabes qué? Pues tengo 200,000 pesos listos, ¿no? Entonces prácticamente estás dando el 50%. El 50 restante es lo que se va en arrendamiento, lo que uno va, pues obviamente estar pagando mes con mes, ¿no? Digo, que es algo que se puede hacer. Muchas arrendadoras, por ejemplo, no piden monto mínimo de inicio, ¿no? Entonces, a lo mejor te ven capacidad de pago y se analiza justamente eso, de que, oye, ¿sabes qué? No, sí se te puede arrendar el 90 o inclusive el 100% sin un pago inicial, ¿no? Nosotros en la práctica, justamente para que ni el pago sea muy, ahora sí que muy fuerte de inicio y que también al final no sea un problema, nosotros como arrendadora Tristán, ¿cómo trabajamos? Que hemos visto que es un formato en el cual también
evitamos un problema a largo plazo y varios aquí justamente de la sesión me han comentado eso y han sido clientes justamente. Es, número uno, de inicio dar aproximadamente un 15-20% de inicio, ¿no? Todos estamos acostumbrados en la gran mayoría de acciones a hacer un pago un poquito inicial, un poco más sustancioso, ¿no? Y nosotros como arrendadora Tristán no colocamos en su mayoría valor residual. El valor residual en el arrendamiento es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es un valor es un residuo que falta o que se queda pendiente de pago al final. Las arrendadoras, ese porcentaje o ese monto de valor social no lo está cobrando ni en el pago inicial ni durante las mensualidades. Se queda pendiente de pago. Entonces, nosotros no dejamos nada pendiente de pago, 0% tal cual. ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho y de hecho me lo han comentado muchos de ustedes, que en su momento quienes han hecho arrendamiento en su momento les dejaban valor residual. ¿Y qué sucede, no? A lo mejor con el mismo caso de los 400,000 pesos. Oye, ¿sabes qué? Pues me dejaron, pues las mensualidades no eran, digo, el ejemplo que veíamos, ¿no? Eran de 16,000 pesos. No, pues yo mis mensualidades eran de 8,000 pesos. Ah, caray, ¿y de inicio cuánto diste? No, pues como 50,000, 70,000 pesos. Ah, caray, pues ¿cuánto fue tu valor residual? Ya me di cuenta. El valor residual era del 30%. Entonces, Para que ustedes al a final del final, al final contrato del, ya se pagó el equipo. exactamente, al final del plazo que Ujú. hemos observado, que causa disgusto ese pago, es una realidad y causa una desvariación económica justamente en las clínicas y hospitales y con los otros clientes de nosotros otros sectores donde también estamos arrendando, sea un auto, sea un montacargas, sea un equipo médico, lo que sea. A final del plazo, pasaron 3 años, por ejemplo. Oye, ¿te quieres quedar con el equipo? Sí. Ah, perfecto, traes valor residual de 120,000 pesos. Ese costo tampoco, en la gran mayoría, por más que venga en una cotización, por más que venga por contrato, por más que venga señalado en los correos, en los chats, en la atención al cliente, muy poca gente se acuerda realmente que tiene un valor residual. Esa es la realidad en la Oye, práctica. pero entonces yo Y ya me ese costo, fui. y ese costo Ujú. es más costoso. ¿Por qué? Porque ese valor residual o ese monto, pues uno no lo dedujo en la renta mensual justamente del arrendamiento, ¿no? Entonces, al final, si uno se quiere quedar el equipo, que es lo que comentábamos un poquito de las diferencias del arrendamiento, es si tú no te quieres quedar con el equipo, pues, o con el auto, que es con el ejemplo que luego funciona mucho, en los arrendamientos es muy común que regresan el auto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí ya no vale lo que igual valía, no sé, ya no nos sirve por igual, ¿no? Pero en el equipo médico, por ejemplo, es un tipo de activo que pues sus años de vida útil realmente son altos. Por más que la tecnología siga avanzando tan rápido como hemos visto, realmente en el equipo médico hemos observado que mínimo, mínimo, un buen equipo médico no pasa de, si lo quieren decir así, de moda dentro de los siguientes 5 años, más o menos. Ok, ahora, Entonces, ajá, sí, nada más una cosa, estamos en el valor residual. Entonces, entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro, a nivel del valor residual, ¿cuál es la diferencia? depende de las arrendadoras. Cada arrendadora tiene sus parámetros. Hay arrendadoras que siempre dejan un 20%, hay arrendadoras que dejan un 30%. No, pero me refiero a cuenta, yo entiendo que el arrendamiento puro son rentas, el equipo, al final de cuentas, yo puedo elegir quedármelo o no quedármelo. Eso es un arrendamiento puro. Y el arrendamiento financiero Arrendamiento te obliga a quedártelo, financiero te te obliga obliga a a quedártelo. quedártelo con un valor residual, que ya eso cada arrendadora decide si es el 20% o es Exactamente, cero punto de cero uno acuerdo. centavos. Pero lo que tú ponías en la tabla era un arrendamiento puro, no una. Entonces ahí me perdí en cuanto a un arrendamiento puro. Si es un arrendamiento puro, ¿por qué ya de entrada el valor residual es cero? Justamente porque ahí la parte se está deduciendo mes con mes en las mensualidades. Para no hacernos mucho bolas y que a lo mejor en esa parte son diferentes conceptos, la diferencia principal es que con el arrendamiento financiero justamente se te obliga a la compra, básicamente. Es ese punto específico. Hay otros temas, la verdad no me gustaría meterme en eso porque eso ya sería revisarlo en la parte contable y digo diferentes leyes y demás,
pero del arrendamiento financiero también hay una diferencia en la depreciación de quién la lleva y Sí, quién no. no, Entonces, y ahí también, no me quiero meter porque sí son otros temas. y también la No, deducibilidad es diferente, pero, o sea, nada más aclarar, yo aquí puse el arrendamiento puro, justamente, ya, que es lo que nosotros como arrendadora Tristán exacto, realizamos, nada más para comparándolo con aclarar. el, exactamente, comparándolo con un crédito pyme o personal, con el rango que poníamos ahí también de tasas que se maneja, comparado también con una compra de contado, ¿no? Justamente, digo, en el título ahí de la tablita lo podíamos ver que decía arrendamiento puro, justamente. Bueno, pues no sé si haya preguntas, Alex, en el chat. No, no estoy viendo el chat. No sé si quedó claro, si que Alex tienen algún comentario. Creo que pues va más o menos es entender el esquema, es ver que es una, como lo dijimos al principio, es una herramienta, ¿no? Exactamente. Y como tú también dices, pues es cada caso, dependerá del fin con el que se busca un arrendamiento, el equipo que se busca arrendar y pues la situación que tenga cada uno de los negocios. Pero sin duda me parece que es importante que sepamos que para el desarrollo de hospitales veterinarios es una herramienta que está disponible, ¿no? Y Claro. no sé, Alex, si hay alguna pregunta o si ustedes tengan alguna pregunta. Marigela, sí hay algunas, pero a mí me parece que todas se fueron respondiendo durante lo que nos fue compartiendo. A ver, déjame ver, aquí tengo, Me gustaría, Alex, estoy viendo una muy buena que pregunta Rafael Estrada. mira, una que quizá pueda ser distinta, constituida. Exactamente. Me gustaría comentarla. A ver, ¿Tengo ¿Cuál oportunidad? es la pregunta? Es que yo no las estoy visualizando. La, en la el caso de una pregunta, empresa recién constituida, ¿los requisitos son los mismos o hay alguna restricción? exactamente, la repito para que escuchen. Pregunta de Rafael Estrada. En caso de una empresa recién constituida, ¿los requisitos son los mismos o hay alguna restricción? Es una muy buena pregunta. De entrada, digo, voy a dar el panorama general. Un banco, si no tienes más de 2 años de antigüedad como persona moral, no te va a prestar un peso. Eso se suele ver por lo general, o mínimo 18 meses de operación, ¿no? Que eso es lo que hemos visto en el mercado. Nosotros como arrendadora hemos observado también que hay otras arrendadoras que 2 años es el mínimo para poder arrendarle al cliente. En nuestro caso también suele ser 18 meses en adelante. Algo importante que nosotros como arrendadora Tristán tomamos mucho en cuenta es, voy a poner el ejemplo, ¿no? El doctor Juanito González constituye Clínica González y toda la vida o llevaba 40 años operando como él como persona física, ¿no? Es obvio que la persona moral no va a tener mucho tiempo o muchos movimientos. Entonces, nosotros, ¿qué le pedimos? Los requisitos de persona física y simplemente vamos a hacer el arrendamiento bajo la figura que es la persona moral en este caso. Entonces, sí varía. También hay arrendadoras que no, por más que digas, oye, yo puedo presentar mis ingresos, el arrendamiento no te lo podrían hacer como persona moral porque justamente no tienes lo que decíamos también en la tabla, ¿no? Que ponemos esa solidez y ese historial crediticio, ¿no? Que es muy importante. ¿Cuánto se paga? Eso ya lo comentamos. Valor del arrendamiento. También el arrendamiento, ajá, exactamente, deducible. Si no, aquí, a ver, esta de Miguel Ulises Pulido. Creo que también es muy buena. Si no tuviera problemas de liquidez o de capital para comprar un equipo a largo plazo, ¿por qué me convendría arrendar contra comprar al mejor precio posible por comprar de contado? Bueno, un poco lo que ya también ya comentamos. Sí, sí tienes razón, Alex. Ujú. Eh, y en el... Mira, Gerardo, nada más veo la de Peque. Exactamente, Dice, en el contrato de arrendamiento puro, y esto tiene que ver con lo que decías, Marigel, hace un ratito de que si era obligatorio la compra o no. En el caso de un arrendamiento puro, ¿puede venir la cláusula de opción de compra y monto de la misma desde el principio? exactamente. Era lo que comentábamos y si puede venir. Depende, digo, otra vez, yo no puedo hablar de empresas que no conozco, sin embargo, en nosotros, por ejemplo, en los contratos, justamente se lleva esa parte, ¿no? ¿Cuál es la opción a compra? Como opción como tal, volvemos a lo mismo, no es una obligación. ¿Y cuál es el monto de la misma? Todo siempre debe de ir, y en la práctica positiva de esto, siempre debe ir bien, bien estipulado, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades de pago en el pago inicial? Nosotros desglosamos en nuestro formato de cotización completo qué es el pago inicial, qué lo conforma
Y también debe de ir muy bien especificado justamente ese tema, justamente si hay una opción de compra y también si hay algún monto que se dejaría para pagar al final, justamente. Tienes Ok. toda la razón. No sé quién se apeque, desconozco, pero sí, sí es muy buena pregunta también. Las demás ya las Bien. respondimos. No sé si alguien Pues, quiera yo mandar creo otra que en pregunta. términos generales, Gerardo, yo creo que es un muy buen panorama de esta opción y como siempre pasaremos tus datos en el chat de la asociación y ya si alguien quiere hacer un análisis más específico, de condiciones más específicas, pues te contactará. Y bueno, pues yo creo que la verdad, pues muchas gracias por tus aportaciones, muchas gracias por toda la información. Pues no sé, Alex, Iker, si hay algún otro comentario. Nada, nada de mi lado, Marijela, todo bien. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, quedo pendiente. Quien quiera revisar algo, pues vamos a estar también presentes en León, Ujú. con el gusto de conocerles a muchos ya justamente en el gran evento de Master Series que hicieron. Y pues bueno, quedo aquí pendiente a sus órdenes y también un gusto estar aquí participando y lo que le comentaba Iker para cerrar, ¿no? Que creo que es un sector que personalmente a mí me gusta mucho, hay mucho crecimiento, hay mucha oportunidad sobre todo y que en lo que podamos aportar cuenten con nosotros y es un gusto estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que atendieron a la asamblea de hoy y pues nos vemos, como decía Alex, en León y bueno, por el chat también estaremos mandando toda la información de la asamblea del día de hoy.